Bueno, qué momento. Miren nomás, mi raza. Ya valió madre. Ya se calentó esta madre. Ya valió madre, mi raza. Agárrate, hijo de la chingada. Bueno, qué momento. Mira nomás. Mira. Bueno, qué momento. Inga tu roña. Inga tu roña. Mira nomás. Hasta las nalgas. Bueno, qué momento. Y ya va con soldados, ya va con soldados adentro, y chofer. Inga tu roña, ya valió Berta esto. Ahí van, ellos son los militares. Bueno, y ya lleva soldados adentro, mi raza. Y ya se calentó esta madre, ahora sí. Vámonos mejor para México, mi raza. Antes de que baile. Ese juego de tensiones que se está dando en redes sociales, amigos, entre lo que estamos viendo suceder entre México y Estados Unidos, que está escalando en esta guerra, llámese pues guerra informativa, desinformativa, de videos, pero que ahí está y que están mostrando. Déjenme darles un poco de contexto, porque mientras Trump gritaba amenazas desde un micrófono en Estados Unidos, pues Claudia Sheinbaum ya estaba haciendo algo muy distinto, mucho más serio, mucho más efectivo. Se veían en redes sociales este tipo de videos en donde se ven fuerzas estadounidenses presuntamente moviéndose hacia la frontera de México. Ahí les voy a poner algunas de las fuentes que en estos momentos están reportando, y redes sociales, canales militares que están reportando esto. Movimiento de tropas estadounidenses hacia la frontera con México desde hace unos días. Si ustedes se fijan, sobre todo en las fechas de la información, que esta, por ejemplo, es de enero 11, al mismo tiempo que los medios que muestran o los portales militares que reportan esta escalada de tropas militares estadounidenses hacia la frontera con México son de enero 12, es decir, prácticamente sobre los mismos días. Lo que llamó la atención es que diversos portales militares empezaron a reportar un movimiento de tropas del ejército mexicano de distintos puntos del país con rumbo a la frontera norte. Estamos hablando de aviones de la Fuerza Aérea, presuntamente cargados de tropas, despegando convoys de unidades blindadas, avanzando por carretera. Incluso hace unos momentos, medios de comunicación en México, incluyendo a Radio Fórmula, pues estaban reportando la salida del Palacio Nacional del secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo. Y bueno, pues es un juego de escaladas, ¿no? Y ahí es donde todo cambia, porque esta historia, amigos, no nada más fue de diplomacia, porque aquí está el punto que muchos no vieron venir, y aquí se desarma por completo toda la narrativa de Trump, que es que mientras él amenazaba con soldados, México también estaba blindando su frontera. O sea, como decimos, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando. Sheinbaum no se quedó esperando a ver si la amenaza se enfriaba sola, o simplemente el no va a pasar porque no va a pasar, pero bueno, ¿y si pasa qué? Bueno, ahora sabemos que el ¿y si pasa qué? Pues tenía una razón de ser. ¿Ustedes creen que todo fue diplomacia con Sheinbaum? ¿Que México nomás contestó con palabras a las amenazas de Trump? No. Este juego de tensión que estaba jugando Trump, coqueteando con la idea de mandar tropas cerca de la frontera de México, cuando México también estaba jugando al juego de tensiones de mandar tropas cerca de la frontera con Estados Unidos. Muy fácil, porque esto tampoco se trata de decir estábamos preparándonos para la guerra. Sheinbaum, en su estilo diplomático, pues estábamos preparándonos para seguir blindando la frontera para que no salga droga a los Estados Unidos, pero también para que ni se les ocurra meterse, Y mientras él gritaba en entrevistas que iba a lanzar ataques en tierra contra los cárteles y presumía que tiene el control, pues México también ya se estaba moviendo, haciendo justo lo que Trump dice que pide, pues al cliente lo que pide, ¿no? ¿Qué pide? Blindar la frontera. Bueno, blindamos la frontera para evitar que salgan tráfico, pero también para
prepararnos ante cualquier posibilidad. Repito, a Dios rogando y con el mazo dando. Estas fuentes militares ya nos estaban reportando el movimiento inusual de tropas. ¿Con qué fin? Probablemente combate al narcotráfico, probablemente blindar la frontera. ¿Ante qué tipo de eventualidades? Pues bueno, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que lo que haya hecho funcionó. Una cosa es la política exterior y otra cosa es la seguridad nacional. Cooperación sí, subordinación no, pero también no quedarnos de brazos cruzados, ¿no? Yo creo que eso también es parte del juego de la diplomacia. Y lo que Trump no vio venir es que mientras hablaba, México ya estaba actuando. Igual que lo está haciendo Groenlandia. Nadie quiere una guerra con Estados Unidos ni la están buscando. Pero ante cualquier eventual amenaza a la seguridad nacional siempre hay protocolos que activar y aquí es donde se cruza la línea porque Trump estaba amenazando toda la semana pasada y bueno, pues había acciones del ejército mexicano con una frase que muchos ya escucharon, de eso no se va a dar, pero pues ahora con este despliegue militar de fondo, pues cobra un nuevo peso. Ya vemos que hay todo un andamiaje que no solamente es diplomático de parte de nuestro país, es un respaldo por logística, por estrategia, por presencia territorial. No es, repito, y hay que ser muy insistentes en esto, ni buscamos ni queremos guerra, ni somos pueblo de guerra, somos un pueblo de paz, pero también somos un pueblo muy celoso de nuestra soberanía, ¿eh? Yo me acuerdo que hace tiempo alguien me ponía este ejemplo de, oye, sí, porque veía aquí en el chat de que no le duramos ni 5 minutos a Estados Unidos en una guerra. Es que nadie está buscando guerra. Pero déjame decirte una cosa. Si tú fuiste al mercado, regresas con tus bolsas de mandado, dejaste a tu familia en tu casa y ves que tu casa se está quemando, ¿qué haces? Es más, te la pongo así. Regresas del mandado y ves que hay un grupo de malandros robando tu casa y tus hijos y tu esposa están dentro, ¿qué haces? Son 8 y tú eres 1. No les vas a durar ni para un inicio, pero es tu obligación defender tu casa. Estoy seguro que lo vas a hacer, con los medios que tengas, con lo que tengas, pero lo vas a defender. No puedes simplemente no hacer nada. Y México ya está operando desde la realidad. Y la realidad esta vez, amigos, es que no controló Trump la narrativa. Trump quiso regresar a los manuales de acoso, de hostigamiento del siglo pasado, crear un enemigo externo, subir el tono, usar a México como el saco de box de siempre para inflar su campaña, como diría la presidenta, agarrarnos de piñata, ¿no? Y no somos piñata de nadie. Y claro, es un recurso que en el pasado pues les había funcionado muy bien. Le funcionó a Reagan en los 80 cuando empujó su doctrina en Centroamérica. Le funcionó a Bush en Irak después del 11 de septiembre. Y pues le funcionó a Donald Trump también en otras operaciones. Pero esta es diferente porque estamos hablando de su frontera sur, en donde estaría acosando a su vecino más importante, a su socio comercial más importante. México exporta más productos incluso que Canadá y China. Y ahora quería llevar su película de terror. Pero 2026 no es lo mismo que Irak en el 2003. México 2026 no es lo mismo que Irak 2003. México no es un vecino incómodo que todas las aguante y se calle. El mismo día que Trump anunció, chequen ustedes el hilo de estos reportes de portales militares que tienen mucha coincidencia. Algunos están en español, otros son en inglés, pero coinciden entre enero 11 y enero 12. Ahí lo tienen ustedes. Del lado estadounidense, respuesta del lado mexicano. Trump anunció que quería pasar de las palabras a las botas sobre suelo mexicano y ahí hubo un mensajito, tropas moviéndose. ¿Con qué fin? Yo no presumo ningún fin, solo digo que las tropas mexicanas se movieron. Porque además era su obligación moverse. Son protocolos. Y no nada más eso. Sheinbaum le cerró la puerta con datos, con diplomacia, con una postura que dejó muy claro ayer que México ya no es subordinado de Estados Unidos, sino un interlocutor. Hablamos de eso ayer, que no vamos a aceptar operaciones extranjeras disfrazadas de ayuditas. Y que si Estados Unidos quiere cooperación, pues va a tener que sentarse a hablar de tú a tú con la presidenta.
porque los tiempos del te ayudo, pero yo mando, a ver, eso se acabó. Ahora, ¿por qué estaba haciendo esto Donald Trump? Es la gran pregunta. Pues primero porque necesita con quién pelearse. Si no tiene con quién pelearse cuando amanece, pues ya inició mal el día. En su narrativa siempre necesita un enemigo. Y porque sabe que su electorado más duro quiere verlo patear puertas. No buscar consensos. No lo pusieron ahí para pacificar, lo pusieron por su estridencia. La bronca es que sus amenazas ya no generan miedo. En muchos casos generan risa, pero también desprecio, indignación nacional, internacional, y eso para alguien que basa su identidad política y que ganó una elección como el personaje que todo lo puede, que todo lo incendia, que a todos dobla, pues es demoledor, porque por supuesto lo dejan ridículo. Imagínense ustedes, ni Dios lo quiera, ¿verdad? Pero imagínense ser Trump, querer proyectar poder y que la presidenta de México, sin insultarlo, sin gritarle, sin estridencia, diga, eso no va a darse y no se dio. Pero por si las dudas, ahí está el ejército mexicano. Porque es nuestra obligación defender. Somos un pueblo de paz, pero un pueblo que defiende su soberanía. Y que con todo eso, pues por difícil que sea, no le contestó con una marcha, no le contestó con discursos incendiarios, le contestó con diplomacia de tú a tú en el teléfono. Y eso es lo más poderoso que puede hacer un líder cuando el otro solo quiere provocar. Ayer veía yo algunos comentaristas que decían, no hombre, lo que dijo la presidenta Sheinbaum no es cierto, esas conversaciones son secretas, ustedes creen que es verdad lo que dijo. Bueno, con Trump nada es secreto. Trump y discreción no se llevan, por favor. Segundo, si no fuera cierto que hablaron, si no fuera cierto lo que le dijo, hubiera salido Trump en redes sociales a incendiar todo, a decir yo nunca le dije eso y ahora va a ver porque eso no fue así y nadie no vamos a permitir. Es un tipo incendiario. No se puede inventar cosas que se dijeron con Trump sin provocarlo. Si eso fuera un invento, hubiéramos visto una reacción de Trump. Y bendito sea Dios, hasta hoy no hemos visto una desde ayer, ¿eh? Además, no fue una respuesta vacía. Sheinbaum recordó que ya hay acuerdos vigentes en materia de seguridad, que México coopera y que Estados Unidos coopera en una lucha común, que es el tráfico, que debe interesar a ambos países. Y eso, amigos, que además concluye con algo muy importante, que es la renegociación del TEMEC, que muchos ven solamente como un tratado comercial, pero que en realidad pues es una verdadera coraza legal. Imagínense entrar en guerra o en una invasión o intervención con un país de los dos con los que tienes tu tratado comercial más importante de todos los tratados comerciales que tenga Estados Unidos, que Estados Unidos y comercio pues es como casi la misma cosa, pues el capitalismo, el comercio, el libre comercio, prácticamente la gema del libre comercio mundial pues es el Telecán. ¿Qué sería el Tratado de Libre Comercio sin México? Trump, le guste o no, necesita de ese tratado. No puede existir un Tratado de Libre Comercio solamente con Canadá. Porque, a ver, de entrada, pues todo se les va a ir a las nubes. ¿Cuánto cuesta una hora de trabajo en Canadá? Prácticamente, y en algunos casos es mucho más caro que lo que cuesta una hora de trabajo en Estados Unidos. No es lo mismo producir en Canadá o en Estados Unidos que producir en México. Y las grandes compañías estadounidenses necesitan de México. Sin México se hunden, quiebran, porque no se van a llevar su producción a China. Es de lo que vienen huyendo. Somos única opción, le guste o no. Entonces, no puedes hacer lo que se te antoje sin consecuencias con tu socio comercial más importante del que dependes. Y Sheinbaum se lo recordó. Es como cuando alguien te grita que va a entrar a tu casa a poner orden y tú con las manos en los bolsillos le contestas, tú firmaste que no podías. Esa serenidad, ¿no? Es la que yo creo que desarma. Ayer veía yo un meme que decía, TV Azteca culpa a Sheinbaum del frente frío por haber hecho un llamado a la cabeza fría, ¿no? Porque por supuesto andan locos, porque querían ver sangre, querían ver conflicto. Acuérdense que hay gente, sobre todo de la oposición, que está haciendo estos llamados insistentes en que Trump intervenga en México, invada México.
que eso de entrada pues debería de considerarse un tema de traición a la patria, porque lo que está en juego no solamente es una amenaza militar, es toda una visión del mundo. Si hiciera algo en México, pues cambiaría la relación del comercio global. Trump todavía piensa en términos imperialistas. Ese es el gran problema. Estados Unidos manda, los demás obedecen, es la lógica de Trump. Nada más que el tablero internacional ha cambiado demasiado. México diversificó relaciones. Ayer hablábamos de China como socio fuerte precisamente con este nuevo replanteamiento de fortalezas que se hace México con China. Muy a pesar de ese discurso de los aranceles, México cerró una puerta a China y le abrió 3 o 4 por el jardín y por los laterales, así como entra. O sea, pues yo te cierro esta puerta, pero mira, se me olvidó cerrar las otras 4 para que entres también. ¿Por qué? Pues porque México no se va a pelear con nadie. Pero además, México tiene inversiones europeas creciendo muchísimo, tiene su propia industria, sus propios marcos legales. O sea, eso, amigos, en diplomacia es oro puro, porque ya no necesitamos pelear a gritos. Lo que necesitamos es cabeza fría, sí, pero también mucha inteligencia en cómo utilizar, cómo agarrar el sartén por el mango con las herramientas que México tiene para doblar a Donald Trump. El primero es el comercio. ¿Cuántas empresas estadounidenses quebrarían si hubiese un conflicto con México? Sheinbaum se lo recordó, muy bajita la mano, ¿eh? No como un tema de berrinche, es como un tema pues de realidad, que a lo mejor a Trump no le gusta recordar cuánto necesita de México la economía estadounidense para poder subsistir. Si se mete con México sin autorización, que la autorización no la tiene ni la tendrá, pues todo se le va a caer encima. Pero además se le va a caer el Congreso encima, porque ya se le advirtió, con México no te metas, ni con Europa. Pero también vamos a ver cómo ese sería el principio del fin de Donald Trump. Imagínense joder al aliado comercial más fuerte que tienen. Nada más el comercio bilateral con México, pues estamos hablando de que es más de 900,000 millones de dólares al año. Pues una crisis real en la relación así pues sería un suicidio económico para Wall Street. Trump lo sabe porque al final es un hombre de negocios. El problema es que su base política no entiende de negocios. Esa es la realidad. Lo que quieren ver es fuego, sangre. Por eso amenaza. Pero ya no le creen. Es como el perro que ladra cada vez más fuerte porque ya nadie le hace caso. Esa es la clave de la respuesta, amigos. No caer en su juego, no escalar, no legitimar las provocaciones, pero sí poner límites, sí marcar ese tema me lo tomo muy en serio, el de la soberanía nacional, no intervencionismos. Es interesante cómo está pasando esto, ¿no? Con resultados muy diferentes, porque a lo mejor alguien me va a decir, esa película ya la he visto muchas veces, sí, en los 80s, con los sandinistas, cuando respondieron con esta movilización militar ante las amenazas de Estados Unidos al gobierno sandinista. Y es lo que quería Estados Unidos en ese momento. Le dio el sandinismo la excusa perfecta a Ronald Reagan para financiar a los contras. De hecho, es la que están jugando en Irán en estos momentos, ¿eh? En el 2000, Chávez también... por cierto, me encontré un video ayer de Chávez muy interesante, que yo creo que vale la pena echarle un ojito, sobre todo para nuestros amigos venezolanos, aquellos que se dicen chavistas sobre todo, pues yo creo que es importante preguntarse ¿qué hubiera hecho Hugo Chávez en esta situación que está viviendo hoy Venezuela? Porque al final la base del gobierno pues es el chavismo que sigue ahí. Entonces, si realmente es un gobierno chavista, que eso lo vamos a descubrir poco a poco, pues si la gran pregunta es, ¿qué hubiera hecho Hugo Chávez? Y me encontré esta joya que de verdad ni mandada a hacer, o sea, parece que dejó dicho Chávez lo que podía pasar, ¿no?
siguiente manera. En caso de ser agredidos por el imperio de los Estados Unidos, olvídense de nuestro petróleo. Nosotros no enviaríamos más petróleo a ese país. Que lo busquen en el mercado globalizado, pues, mercado mundial, pero no nuestro petróleo. Ese sería su problema. Y más aún, si en alguna ocasión generar aquí un proceso de desestabilización para justificar una guerra civil aquí, incitar a una guerra civil, a una intervención, en ese caso, no solo sería Estados Unidos. En ese caso, los 3,2 millones de barriles diarios que Venezuela produce no saldrían al mercado. Nada, ni una gota. Ahora, si aquí en Venezuela, producto de los planes de Estados Unidos y sus lacayos aquí, entráramos en desestabilización por alguna razón perversa, no habrá petróleo para nadie. Anótalo y escríbanlo. 3 millones de barriles diarios que se retiren del mercado hoy, eso desestabiliza el mercado mundial y más allá, la economía mundial. Si alguien cree, no, a Venezuela solo hay que mandar a los marines y bueno, apartamos al pueblo y nos quedamos con los pozos petroleros. Nunca ocurriría eso. Nosotros no lo permitiríamos. No lo permitiríamos. No habría petróleo para nadie, sencillamente. Ya lo he dicho, o hay patria para todos o no hay patria para nadie. Anótenle, mis amigos venezolanos, ojo con las palabras de Chávez. Eso es lo que le tienen que exigir a su gobierno si es que de verdad es un gobierno chavista. Si su gobierno hace todo lo contrario, cuidado, Yo no sé qué va a hacer, no tengo una bola de cristal. Pero en el momento en que se llegue a verificar, ni Dios lo quiera, que salió el primer barril de petróleo de los Estados Unidos, eso no es lo que dejó el chavismo. Mucho menos de 30, 50 millones de barriles, Así que, pues yo nada más les dejo estas palabras aquí, porque ya estaba dicho, eso ya estaba pensado, ya había un plan. Y espero que se sostenga, porque es la única manera en la que Venezuela puede hacerse respetar. Porque si no, Venezuela va a abrir la caja de Pandora para decir, bueno, pues ya está, ya viste. Secuéstrale a su presidente y ya todos los recursos van a ser tuyos. Sería muy fácil, ¿no? Sería muy fácil cuando no hay respeto al derecho internacional. Entonces, ya que le evitaría hacer lo mismo con México, con Groenlandia, con todos. Por eso Chávez dejó dicho eso. Entonces, no sea que vayan a hacer lo contrario o que lo estén haciendo, Yo nada más se los dejo ahí como una nota. Porque ahora hay gente que piensa que todo esto son solo palabras. No, no son solo palabras. Las amenazas las cumple. Y eso es lo peligroso. Pero más peligroso es que se salga con la suya. Porque en política internacional cada declaración pública, cada palabra, cada gesto cuenta. Y si tú permites que una amenaza pase sin respuestas, pues la próxima vez va a ser más grande. Por eso fue tan importante lo que hizo México, puso el precedente, porque marcó el límite, porque envió un mensaje no solamente a Trump, sino al mundo. Y ese mensaje es: México se respeta. Y ese respeto no se pide, se ejerce. Y ojo, esto no significa que México se esté alistando para una nueva guerra, pero que defender a la patria es una obligación. Ante quien sea, ante la amenaza que sea, Y lo que se está diciendo es, queremos paz, queremos cooperación, pero siempre desde la igualdad, no desde la subordinación. Y eso es algo que muchos países del sur global hoy están observando con muchísima atención, porque si México puede resistir estas amenazas sin entrar en un conflicto militar, sin dejar de cooperar, entonces también el resto del mundo puede. Y eso cambia el juego, pero sin perder soberanía, porque muestra pues que no necesitas tener misiles nucleares si sabes utilizar los misiles de la economía global. Que eso también te da respeto. Si algo nos ha enseñado Estados Unidos precisamente con el dólar, es que la economía también es un arma. Y en este sistema puede ser igual de dañina que las balas, si se sabe jugar ese juego con inteligencia. México no reaccionó como lo hubieran pensado muchos. Sheinbaum no le dio el espectáculo a Trump que buscaba, y eso, aunque es algo que no causa estridencia, pero lo frustró, porque no pudo declarar victoria, no pudo presumir que doblegó a nadie, y para alguien como Trump, pues eso es peor que perder, porque lo deja sin narrativa, y sin narrativa, pues se le cae su base de seguidores. Ese es el verdadero juego, Ahora, para cerrar, lo que estamos viendo,
pues no solamente una anécdota más de lo que pasó, que va a volver a suceder, porque Trump no va a quitar el dedo del renglón, es su discurso, es su narrativa, repito. Pero por primera vez en mucho tiempo, la respuesta de México no fue una respuesta sumisa, y también este mensaje que se mandó en el plano militar, que es no queremos guerra, pero siempre será nuestra obligación defender a la patria y a la soberanía y a la frontera, porque además es lo que tú estás pidiendo. Bueno, pues es algo que Trump no se vio venir y que por supuesto que esto lo saca de su zona de confort, ¿no? ¿Qué dicen nuestros amigos que están conectados con nosotros en el chat? Dice, el que mendiga respeto es el que más necesita cultivarlo. José. Dice Diego, a Trump al único que doblegó fue a Milei y no se tuvo que pedir, por eso anda de loquita. Sí, se entregó Milei solito. América debería unirse si pasa a mayores. Debería de haber una alianza militar en América Latina. Nuestro amigo Sarubi Luis, saludos a nuestro amigo Sarubi Luis, que nos dejó por aquí un superchat. Muchas gracias. Dice, Víctor, ¿te podemos cambiar a Claudia por Milei? No, gracias. Te agradezco tu generosa oferta, pero pasamos. Empiezo la colecta y le pongo efectivo encima. Di que sí, qué afortunados que son en tener una presidenta como Claudia Sheinbaum Pardo. Saludos. Muy afortunados, francamente. Yo no me puedo imaginar. Hace poco platicaba con alguien que evidentemente pues no es afín a las izquierdas, a los gobiernos de izquierdas, pero había un punto en común, porque yo le decía, mira, podrás o no estar de acuerdo conmigo, pero en algo creo que no hay discusión. No creo que tú pienses que México estaría mejor en manos de Xóchitl Gálvez. No. Me parece que es un buen punto de arranque, ¿no? Dice nuestro amigo es el SLTN0606. Ayer en Tijuana casualmente se incendió un terreno de una gasera cerca de una zona muy poblada. Qué casualidad. No lo sabía. En Tijuana hay mucho movimiento militar. Sí, hay tropas desplegadas. Hay tropas desplegadas para que vean ustedes que no es mentira, sobre todo los reportes que diversos portales militares están haciendo. Lourdes, saludos mi querida amiga. Dice Alexia, en España también tenemos traidores pidiendo que Trump intervenga, traidores a la patria, que les encanta precisamente buscar estos esbirros. Siempre hay una Corina Machado, versión española, mexicana, hondureña, siempre hay una Corina Machado. Saludos al comandante 1111 Mr. Palomino. Dice nuestro amigo Luisín Pérez, a ver qué nos das sobre los archivos. Recuerda, un ojo al gato y otro al garabato. Por supuesto que sí, porque eso no se puede quitar sobre el renglón. Lo vamos a seguir cubriendo. Trump feliz que se hable de esto, pero no de los archivos Epstein, que es su verdadero objetivo, desviar la atención. Aquí estamos hablando de todo esto, Todos los días estamos cubriendo y seguiremos cubriendo a Trump, a sus escándalos, a sus excesos, al verdadero objetivo que es no liberar los archivos Epstein, pero también las repercusiones que con tal de no hacerlo está incendiando al mundo para poder salvarse él. Todo esto, amigos, ya se salió de control. Ya no estamos hablando de redadas de ICE o de operativos polémicos de migración. Estas imágenes que ustedes acaban de ver son apenas parte de muchas de las que se están dando en estos momentos en todo Estados Unidos. Ya estamos hablando de agentes federales que están lanzándole gases lacrimógenos en la cara a niños. Rompen ventanas de los carros, de las casas, se meten sin una orden judicial, sacan como terroristas a la gente de sus casas en pijamas, están patrullando las calles residenciales de zonas en Minneapolis como si fuera una zona de combate. Les apuntan, como ustedes vieron, con rifles, con armas de guerra a familias estadounidenses, exigiéndoles papeles como si estuvieran en una dictadura militar. Todos se tienen que identificar.
No hay libertad de tránsito ya en ese país. Imagínate que yo creo que esto es algo que a los mexicanos no nos cabe en la cabeza. Bueno, alguien me puede decir, bueno, es que es normal porque inmigrantes. Amigos, se los digo también aquí en Canadá, nunca en la vida yo he tenido que andar con, ni cuando recién llegamos, pues que no éramos ciudadanos, nunca tenías que andar con tus papeles en la mano por si te detenía un agente migratorio. No existe tal cosa aquí. Aquí tú puedes andar libre por la calle. Bueno, ya ni te digo, ahora imagínate el terror de vivir y como soy moreno, pues entonces tengo que traer mi ciudadanía conmigo o mi residencia o algo que ampare tu estatus, porque si no la Gestapo te va a llevar. Ese tipo de cosas como las que ustedes vieron, pues no es solamente, vaya, ni siquiera se le puede llamar operativo, son invasiones. Y lo que se está viendo en estos momentos en Minneapolis, que es donde ustedes vieron eso, pues no tiene otro nombre más que una ocupación militar. Ya dejó de ser desde hace mucho tiempo un programa de mano dura, de ley y el orden. Es terror puro, porque ni siquiera están acosando inmigrantes. La familia que ustedes vieron no era una familia que tuviera, hasta donde sabemos, un estado migratorio pendiente. Los acosan por su color de piel, les dejan un papel de casi secuestramos a tu marido. Siempre se llevan a los hombres de la casa, agarran parejo, pero en su mayoría agarran con los jefes de familia para destrozar el núcleo familiar. Es un estado usando su brazo más violento para aplastar a comunidades de color, a comunidades hispanas. Es lo que tiene el objetivo. Esto es racismo puro. Y también ya matan hasta ciudadanos estadounidenses blancos. No les importa. Todo el que se oponga a esta Gestapo de Donald Trump. Y eso mientras al mismo tiempo vemos cómo Trump desde su torre de mármol o su campo de golf pues intenta desviar la atención de su propio desastre judicial, soltando a ICE y al Border Patrol como si fueran pues su Gestapo de matones. Literalmente. Pruebas hay por montones, videos, nombres, rostros. Los medios de comunicación todos los días están sacando notas como estas que ustedes están viendo ahí. O sea, no hay un día que los medios de comunicación en Estados Unidos y en el mundo dejen de apuntar esto. Pero es que ya son tantos que hasta pasa desapercibido. Uno no sabe, oye, este no es el video de ayer o de antier o de hace rato, porque es sistemático. No nada más es el tema de detener inmigrantes, porque ya ni siquiera están con inmigrantes. Se trata de castigar a cualquiera que se atreva a estar en la calle de piel morena, con acento o simplemente con cara de no americano en las zonas demócratas. Se están metiendo precisamente en estas comunidades para destrozarlas y van por trabajadores, por adolescentes, les echan gas lacrimógeno a niños, destrozan familias completas. Le estaba yo diciendo a Alba precisamente antier que recientemente me apareció en YouTube unos videoblogs de una familia mexicana que cruzó ahora en Navidad a su pueblo a pasar, pues, obviamente con las fiestas con la familia. Y qué bonito, ¿no? Primero, pues, cruzan por carretera, en caravana, llegan con bien, la atención. Un detalle con el agente migratorio del lado mexicano, nada más que dijeron que se les puso un poco rudo. Y cuando regresan del lado estadounidense, porque estaba la expectativa de, bueno, ¿cómo les va a ir ahora que regresen? Y yo le decía, ellos ya son ciudadanos, yo le decía a Alba, fíjense, antes de que llegara Trump, ahora la verdad no sé y ni quiero saber porque no quiero averiguarlo, ¿verdad? Pero antes de que entrara Trump, a nosotros nos encantaba ir a Estados Unidos. Y la verdad, amigos, que la atención de los agentes de migración estadounidenses de aquí del lado canadiense, pues, ¿qué les digo? Una chulada, la verdad. O sea, mero ni abrían el pasaporte. Les dabas los pasaportes, hasta le hacían, nomás lo ojeaba. A ver, ¿cuántas? No, pues somos 5, baja el vidrio de atrás, contaba que fueran 5, pásenle. Ni a dónde va, cuánto tiempo se va a quedar, a qué viene, nada. Jamás nos hacían preguntas de regreso, en buena onda, pero te hacían preguntas de dónde viene, cuánto trae, cuánto compró, declara alcohol, ya saben, lo de siempre.
Y ahora ver en lo que se ha convertido Estados Unidos con Donald Trump, que a la gente le da miedo visitarlo incluso, porque imagínense si hasta los mismos estadounidenses de toda la vida sufren este nivel de brutalidad, pues ¿qué le espera a uno, no? ¿Para qué se arriesgan? El que ahí vive, bueno. Y también, o sea, qué bien que haya gente que me venga a decir en el chat, y se vale, ¿verdad? No es cierto, Víctor, a mí nunca me ha molestado ICE. Pues qué bueno, hermano. Y de verdad, ojalá sí sigas. Yo no deseo que esto te pase, al contrario, que no te molesten. Pero es que esto es sistemático. Videos sobran, periódicos sobran, declaraciones, testigos, quejas sobran. Es un acto deliberado de intimidación masiva. Imagínense esto. Vas manejando tranquilo, obviamente no estás tomado, tienes todo en regla, no estás cometiendo ningún delito, ni siquiera estás protestando, solamente vas pasando. De repente se te acercan camionetas negras, te rompen el vidrio de tu carro, te sacan a jalones del carro delante de tu familia, te ponen de rodillas, con la rodilla en el cuello, y mientras pues les gritas pues que no te estás resistiendo. O peor, estás en tu casa con tus hijos, como el video que pusimos al inicio, y sin tocarte la puerta ni el timbre, te rompen la puerta, entran armados con rifles, gritando, empujando, apuntando a los cuartos sin una orden judicial, como si fuera la SWAT. ¿Qué se supone que tienes que hacer? ¿Esperar a que se les pase el coraje? ¿A que te secuestren? ¿A que tus niños griten? ¿A que se den cuenta de que tú no eras el objetivo? O pues como el chiste de aunque sea este pelón me llevo, ¿no? Porque pues ya, para justificar, porque ellos tienen un número de detenciones que tienen que cumplir. Si son inocentes o culpables no les importa mientras cumplan el número. No les cobran por culpable, le cobran por detenido. Lo de estos ciudadanos que están siendo hostigados, como los que vimos al inicio en Minneapolis, pues ya es parte del menú diario, ya no es un caso aislado. ICE y el Border Patrol están deteniendo gente en estacionamientos, en las filas del Uber. De hecho, se están parando a los conductores de Uber afuera de sus casas solamente para pedirles papeles, como si con eso validaras tu derecho a estar en tu propio país, porque es que son barrios en donde muchas veces ni siquiera hay inmigrantes, es gente que toda su vida ha vivido en Estados Unidos. Imagínate que afuera de tu casa en México te estuviera esperando la Guardia Nacional para pedirte los papeles, a ver si de veras eres mexicano. Y tuvieras que cargar tu acta de nacimiento y tu CURP y tu INE todo el tiempo a donde fueras. Porque si no, tambo seguro. ¿Qué estado de terror sería eso? Violatorio de nuestra Constitución, del libre tránsito, pues. Pero eso pasa en los Estados Unidos. Y si te niegas, pues ya ni te cuento, ¿eh? No solamente se ofenden, entre gritan, entre amenazan y en eso hasta te pegan un plomazo en la cabeza. Ya vimos lo que pasó con Nicole Goode. Como si la simple idea de cuestionar a ICE fuera un acto criminal. Porque en su lógica retorcida, pues el poder no tiene que justificarse. Ellos están por encima de todo. De la Constitución, de la segunda, tercera y cuarta enmienda, de todo. Y ahí está el contraste más brutal, porque mientras estos agentes hacen y deshacen a plena luz del día, usando gases, armas químicas, que no sabemos ni qué químicos les están rociando a la gente y a los niños en la cara, nadie arriba asume responsabilidad por lo que hacen. Y si matan a alguien, ya salió J.D. Vance, el vicepresidente, a decir que tienen inmunidad total para matar. Ahora sí, ¿se acuerdan esas películas que hacía Hollywood por ahí de los 90s de con licencia para matar? Ah, bueno, pues ahí está ICE, literalmente, con licencia para matar. Nadie dice, oye, ya nos pasamos de lanza, creo que esto ya fue demasiado lejos. Nadie. Entonces, claro que se sienten intocables e impunes. Y cuando hay cámaras cercas, cuando hay cámaras cerca, cuando hay periodistas independientes grabando, pues el nivel de agresión se dispara todavía más, porque ya no nada más es reprimir, ahora también es impedir que todo se documente porque no quieren que haya pruebas, porque no quieren que el mundo vea la verdadera cara de ese régimen. Por eso les tiran gas, les rompen las cámaras, porque para ellos la verdad también es una amenaza. Es un estado brutal de represión.
Ejercer el periodismo y la libertad de expresión en Estados Unidos hoy en día con Trump es algo peligrosísimo. Ni le busques. Hay videos incluso que circulan en las redes de una muchachita suplicando pues que la dejaran entrar a su casa a buscar sus papeles, que ella era estadounidense, y nada. No la dejaron, la esposaron y se la llevaron por su color de piel. A pesar de que les decía, oye, yo soy estadounidense, en mi vida he salido de los Estados Unidos. Yo aquí nací, de aquí soy mi familia. Y ahí es cuando te das cuenta que no es un error administrativo, que es una política deliberada de castigo, que lo hacen a propósito. A Nicole Goode no la mataron por accidente. A Nicole Goode la mataron intencionalmente. Fue un asesinato. Y todas estas detenciones tampoco son un accidente. Esas detenciones, amigos, son a propósito. A propósito. Y lo peor, pues es que dicen que es un chequeo de rutina de ciudadanía. ¿Cómo se puede hacer un chequeo de ciudadanía, de rutina? Pues si no es una encuesta, es una persecución directa, hay que decirle a las cosas por su nombre. Es el equivalente moderno a los checkpoints militares. ¿Cuál es la diferencia entre vivir en Pakistán o Afganistán cuando estaba la ocupación estadounidense a vivir en Minneapolis, donde hay ahora estos checkpoints militares? Y lo están haciendo en barrios demócratas, por supuesto, en donde la gente no votó por Donald Trump, pero también en barrios hispanos, en barrios afroamericanos, en barrios de migrantes, que por cierto son los que más trabajan. No lo hacen en zonas ricas, no crean que se meten a los suburbios de gente millonaria. No, es selectivo. Claro que es racista y es violento. Y si te atreves a decirles, oye, eso no está bien, va en contra de la Constitución, pues te van a pegar una tunda como para ti. Te hacen hablar para escucharte el acento. Te piden que les compruebes dónde naciste y que traigas tus papeles contigo todo el tiempo. Uno de los casos más fuertes, por cierto, es este que les estaba yo platicando de un conductor de Uber, precisamente. Un tipo educado que además estudió ingeniería, trabajando honestamente. Seguramente era su segundo empleo, o sea, un segundo o tercer empleo, porque uno no alcanza con esa economía que tiene Trump. Y aún así lo acorralaron, lo humillaron, lo trataron como sospechoso nada más por su color de piel y por su acento. Ese es el estándar ahora. Y lo peor, amigos, es que no es un caso aislado. Hay múltiples casos ya, muchas partes de Minneapolis, St. Paul, distintos días, distintas fechas, distintos agentes, pero haciendo lo mismo. Eso no es coincidencia. Lo están haciendo porque es el nuevo manual. Les dan órdenes de hacerlo. Y ahora el gobierno local pues está demandando al gobierno federal, les digo, los Estados Unidos, porque están diciendo, pues lo que todos vemos además, que es evidente, que es una invasión. No hay otra forma de decirlo, es una invasión militar. No tienen una orden judicial que los ampare. Y las pruebas están ahí, en video, hay fotos, hay testimonios, no es una percepción mía. Es una realidad durísima que se repite una y otra vez. Y lo que más miedo da, pues es que esto no es el final. Todavía le faltan casi 3 años a este tipo. Y cada vez que se deja pasar una de esas cosas, la siguiente es más violenta. Déjense ustedes que se normalice, eso ya se normalizó. Estiran los límites. Todo por cubrir los escándalos de los archivos Epstein. Todo porque no se sepa que Trump está implicado en la red de los escándalos de esos archivos de abusadores de menores. Para que no caiga él ni sus amigos millonarios. Por eso hace este escándalo. Es un espectáculo brutal para sus seguidores, pero es una cortina de humo sangrienta para que desviemos la atención de lo que realmente importa. Ese tipo está embarrado hasta las cachas en los expedientes Epstein. Su nombre brota como mierda en las alcantarillas. Y para que no abramos la tapa de la alcantarilla, pues entonces hace esto. En Venezuela, en Minneapolis, en las zonas demócratas, pero también en los barrios hispanos, sobre todo, en los barrios de personas de color. Amenaza con una guerra nueva cada semana, para que no nos acordemos que está embarrado y apesta en el escándalo de los archivos Epstein. Pero nosotros no vamos a quitar el dedo del renglón, así que si ustedes quieren mantenerse informados de lo que estamos viendo aquí, pues los invitamos
a suscribirse al canal porque aquí siempre estamos dándole cobertura a esto. Madre mía, le falta mucho. ¿Qué va a pasar? Imagínate, 3 años más de esta locura. Elena, Dios nos agarre confesados. Dragon Ball dice 3 años es demasiado tiempo, hay que sacarlo ahora mismo. Pues vamos a ver si acaso pierde las intermedias, que yo no veo cómo pueda ganarlas, pero como es un dictador, pues los dictadores no respetan los resultados electorales, así que vamos a ver qué hace. Capaz y hasta suspende elecciones en Estados Unidos y revienta una guerra a propósito para quedarse en la silla. Pero a mí ya no me extraña ni tantito cualquier cosa que este señor pueda hacer. Viejo, pero ¿para qué sirve la justicia allá? Para nada. Imagínense, ¿para qué va a servir la justicia en los Estados Unidos si quien está al frente del Departamento de Justicia es Pam Bondi, que es una empleada de Donald Trump? Hola Víctor, desde California, saludos a Rosa hasta la bellísima California. Quiero ver esos archivos todos, queremos verlos sin censura, pero van a hacer hasta lo imposible por ocultarlos porque pues saben lo peligroso que es para Trump y sus secuaces que eso salga a la luz. امروز می‌بینیم در آمریکای لاتین یک کشور رو محاصره میکنن، اقداماتی میکنن، خجالت هم نمیکشن، صریحا میگن برای نفته، برای نفت ما این کارو برای نفت میکنیم. Donald Trump envió el martes un mensaje muy claro a los manifestantes en Irán en su plataforma Truth Social. Patriotas iraníes, mantengan las manifestaciones. El presidente estadounidense aseguró que canceló todas las reuniones con los funcionarios iraníes hasta que cese lo que calificó de matanza sin sentido de manifestantes y agregó que la ayuda está en camino, sin especificar de qué tipo de ayuda se trataría. Trump ha amenazado en múltiples ocasiones con intervenir militarmente y el lunes, en un intento de redoblar la presión, anunció que impondrá inmediatamente aranceles del 25% a los socios comerciales de la República Islámica. Las manifestaciones comenzaron hace 2 semanas, al principio protestando contra el costo de vida, pero se han convertido en un movimiento contra el régimen teocrático que ha gobernado desde la Revolución de 1979 y que desde 1989 está dirigido por el guía supremo Ali Khamenei. El martes se restableció la conexión telefónica internacional en el país, pero los iraníes siguen sin poder acceder a Internet desde el 8 de enero. حسینیم ما منتظریم
Estamos esperando, estamos preparados para enfrentarte. Ven y verás cómo todos tus activos en la región serán destruidos. Ven y verás lo que les ocurrirá a las bases, los barcos y las fuerzas estadounidenses. Horas después, el ayatolá Ali Jamenei elogió la movilización progubernamental. El líder supremo declaró que la movilización progubernamental es una advertencia para Estados Unidos. El domingo, el presidente Donald Trump aseguró que Teherán busca negociar, aunque no descartó una opción militar. Irán respondió que no desea la guerra, pero dice estar totalmente preparado. Lo que no se dice en muchos medios de comunicación, pero que es un hecho, es que ya están llegando los primeros blindados rusos a Irán. No es un rumor, ¿eh? Spartak, estamos hablando de blindados de fabricación rusa, que de hecho los primeros los habría movido Rusia desde el mes de noviembre, una gran cantidad desde el mes de diciembre, y ahora a inicios de este año, hace unas horas se reporta pues que están llegando todavía más blindados Spartak de fabricación rusa. También están llegando helicópteros de ataque que están tocando suelo iraní en estos momentos, y en medio del momento más tenso que ha vivido la región desde la guerra de 12 días que nosotros dimos cobertura aquí con Israel. Ojo, porque esto no es casualidad. En paralelo estamos viendo cómo Washington se está preparando para un ataque que ha dicho Donald Trump, según varias fuentes, que será en menos de 96 horas. O sea que estamos en cuenta regresiva, amigos, momentos de mucha tensión para que explote este conflicto en Medio Oriente. Cuando digo que se prepara, pues me refiero a que ya todo está listo. Las bases en Medio Oriente están en estos momentos en máxima alerta, las bases estadounidenses. Y Trump, siendo Trump, muy fiel a su estilo, lo está gritando desde su red social favorita como si fuera pues un show, un espectáculo, como si no se tratara de vidas humanas. Pero al final se resume todo esto en la invasión a otro país petrolero. Dice que la ayuda está en camino. Está invitando a los iraníes a que no dejen de protestar cuando él tiene protestas fuera de control en su propio país. Pero esa ayuda que va en camino, que nadie se haga ilusiones, y menos los iraníes, no es ayuda humanitaria, no es ayuda mediadora. Ya sabemos cómo son las ayudas de Donald Trump. Esa ayuda viene en forma de misiles que no van a distinguir entre los que están de un bando y del otro. Van a asesinar parejo. Irán ya está activando su máxima preparación militar, le está mandando un mensaje directo a la Casa Blanca, ha dicho que cualquier agresión va a tener una respuesta aplastante. Esa fue la palabra que usaron. De hecho, hasta la última gota de una de las notas que se está reportando en estos momentos, déjenme mostrárselas porque me parece que es bueno ahondar un poco más en esta nota en específico. Digo, vamos a estar hablando de muchas fuentes, pero en específico esta declaración que acaba de hacer hace unas horas un alto funcionario iraní que dice: hasta la última gota de sangre, Irán promete una respuesta demoledora a cualquier agresión. El ministro de Defensa iraní aseguró que Teherán cuenta con capacidad de sorpresa para contrarrestar las amenazas. Nos queda clarísimo, ¿eh? Quien dude esto, pues se perdió la guerra de los 12 días, que no duró 13 porque hubiera desaparecido Israel, ¿eh? Estuviera hecho escombros. El ministro de Defensa iraní, Aziz Nasirzadeh, advirtió este martes que Irán responderá con mayor firmeza ante cualquier agresión por parte de sus enemigos. Recoge la agencia IRNA: si estas amenazas se materializan, defenderemos el país con todas nuestras fuerzas hasta la última gota de sangre y nuestra defensa les resultará dolorosa. Es lo que afirmó, refiriéndose a las recientes amenazas por parte de Estados Unidos de intervenir en la nación persa. Son las palabras que ha dicho el ministro de Defensa iraní, Aziz Nasirzadeh. Asimismo, Nasirzadeh advirtió que Teherán no aceptará ninguna agresión y aseguró que sus fuerzas armadas no permitirán que nadie amenace al país. En ese sentido, subrayó que Irán cuenta con capacidad de sorpresa para contrarrestar las amenazas, obviamente, estadounidenses. Las protestas en Irán, activas desde finales de diciembre, se han producido en escenario de crisis económica y fuerte depreciación de la moneda nacional, extendiéndose por todo el país
y después, por supuesto, que esto ha escalado. Ahora, esta parte, amigos, es algo mucho más grande y más viejo, porque Irán está en llamas no solamente por dentro. Digo, nadie puede negar que hay protestas enormes en estos momentos, pero ya no se puede evitar decir que es Estados Unidos quien está detrás de estas protestas. El mismo tuit que saca Donald Trump hace unas horas diciendo: aguanten, patriotas iraníes, sigan protestando, que arda Irán, que la ayuda va en camino. Pues no es una ayuda de mediación, repito, y es obviamente incentivar esta rebelión, estas protestas, porque pues ni siquiera la disimula. Es cierto que hay una represión en Irán, pero si nos quedamos solamente con esa narrativa, a ver, nos estamos perdiendo del otro lado del tablero, porque no es muy diferente que la represión que existe en Arabia Saudita. Mas, sin embargo, Arabia Saudita no está incitando a Trump a que protesten en su país, ni tampoco está amenazando con una guerra. Desde medios occidentales, pues nos están pintando esto como una especie de salvación democrática para Irán, donde el pueblo se está levantando por la libertad y por sus derechos humanos, y es Trump quien los está alentando a luchar por su dignidad como buen salvador de la humanidad, que llega a darles una manita por redes sociales. Pero cuando uno se mete a ver lo que están diciendo los medios iraníes, los medios rusos, a ver, es bueno tener ambas caras de la moneda, porque desde Teherán y desde Rusia están asegurando que las protestas, no, ojo con esto, no fueron espontáneas, sino que fueron infladas por Occidente, que fueron financiadas por Estados Unidos, por Israel, por potencias extranjeras, y no lo dicen solamente como un argumento defensivo. Realmente, cuando sale Trump hace unas horas a decir: patriotas iraníes, sigan protestando, que la ayuda va camino, pues obviamente nos queda claro quién está financiando y respaldando estas protestas. Ya ni siquiera lo oculta. Ahora estamos viendo este tema del apagón de Internet, campañas psicológicas desde el exterior, todo ese combo que ya hemos visto en otras revoluciones de color. Y si esto le suena a un déjà vu, porque ya lo hemos visto muchas veces, pues es porque ya lo hemos nosotros constatado. ¿Dónde vimos esto? Ejemplos sobran, se me ocurre Libia, Siria, pero bueno, no vamos tan lejos, la intervención en Venezuela, el secuestro del presidente Maduro, etc. Primero crean este caos interno, que respaldan, que financian, luego acusan a alguien de ser dictador y después le quitan su petróleo, porque casi siempre hay petróleo de por medio, con la excusa de la democracia y los derechos humanos. ¿A que no le llevan la democracia y los derechos humanos a Arabia Saudita? ¿A que no impulsa Donald Trump el voto de las mujeres en Arabia Saudita o la libertad de protesta o de libre expresión? Pues no. Ese, amigos, es un nodo clave en este proyecto euroasiático que está impulsando Rusia y China a través de los BRICS y que no le está gustando a Donald Trump. ¿Por qué Irán? Bueno, de entrada porque al igual que Venezuela tiene petróleo y muchísimo. Pero también tiene una ubicación estratégica. Acuérdense que Irán es un territorio enorme, mucho, mucho más grande que Israel, pero vaya, ni se compara, ¿no? Y tiene frontera con Afganistán, tiene acceso al Golfo Pérsico, desde ahí puede controlar prácticamente el Golfo Pérsico, tiene control de todas las rutas energéticas que conectan con Asia y con Europa, y por eso no sorprende, obviamente, que Rusia esté armando a Irán hasta los dientes, no para defender a Ali Khamenei por una simpatía ideológica o religiosa, porque no la hay. Lo hace porque si cae Irán, pues se les cae un pilar entero de la arquitectura global y prácticamente Estados Unidos tendría el hegemón total y el control total y absoluto del petróleo y sus precios. Y aquí es donde entra Israel, porque desde hace muchísimo tiempo Netanyahu ha estado insistente con esta idea de que Irán representa una amenaza existencial. ¿Existencial para quién? Primero con el cuento de que estaban a semanas de disque tener una bomba nuclear. Bueno, ahora el discurso ya lo cambiaron, porque según ellos ya destruyeron eso. Ya supimos que fue una farsa. El discurso de que tienen un escudo antimisiles en desarrollo que podría inclinar la balanza táctica es lo que dicen. O sea, ellos sí pueden tener un domo de hierro, que ya vimos que es una coladera de plástico, pero Irán no puede tener un domo de hierro. Efectivo, por cierto. Estamos a punto de descubrirlo, lamentablemente. Y claro, si eso fuera cierto,
Pues para Israel sería inaceptable porque rompe la lógica del ataque preventivo. Y también nos explicaría por qué no pudieron tomar Irán la última vez que lo intentaron el año pasado y salieron corriendo con la cola entre las patas. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué hacen? Pues presionan a la Casa Blanca, como siempre lo hacen, aprietan la válvula, filtran inteligencia del Mossad, inflan las amenazas y le soplan al oído a Trump de que si no actúa ahora, pues después va a ser demasiado tarde. Porque la narrativa no puede perder ritmo. Si Irán se fortalece, si consolida su defensa propia, si gana peso regional, pues se acabó el dominó que han mantenido con la complicada textura que existe hoy en la película de Occidente. Y Trump está viendo la oportunidad perfecta. Claro, estamos hablando de un tipo que vive de la arenga, que vive de los incendios y de los escándalos para evitar que lo consuman sus propios fantasmas de los archivos Epstein. Un tipo que no distingue ya la realidad con tal de salvarse, es capaz de incendiar al mundo. Y para él, pues esta es la oportunidad perfecta de paso para invadir otro país petrolero. Y esto tiene dos beneficios inmediatos. Imagínense, vaya manera de iniciar 2026 de Donald Trump tomando el control de las reservas petroleras de Venezuela y también de las de Irán. Imagínense ustedes eso. Reforzar todo el relato, además de su doctrina Don Roe, del invasor, del nuevo imperialismo que hasta el mismo Francia así lo ha denominado, porque lo que menos le importa a Trump es al pueblo iraní, la democracia de Irán. A ver si de verdad le preocupara la libertad o los derechos humanos, pues no estaría asesinando ICE a estadounidenses en Minnesota. ¿Por qué no le manda ayuda también a los ciudadanos en Minnesota que están protestando contra la brutalidad policial? ¿A qué no ven un tuit de Donald Trump diciendo aguanten patriotas estadounidenses, sigan protestando contra mi gobierno dictador? Eso no lo van a ver. Porque para Trump no hay ayuda en camino, lo que hay son bombas. Porque a ellos les da este doble rasero, en donde juegan con esta hipocresía absoluta. Es una hipocresía gigantesca, porque en estos momentos vean cómo reprime protestas en su propio país. Pero claro, pide democracia para Medio Oriente, que se haga la voluntad de Dios, pero en los bueyes de mi compadre, no en los míos. Y él se comporta como un verdadero dictador suelo, de una república bananera. Habla de libertad, habla de derechos humanos, mientras amenaza con cárcel a periodistas. Habla de derecho internacional cuando acaba de secuestrar a un presidente hace una semana y media. Se llena la boca de derechos humanos mientras sus propias fuerzas disparan balas de goma hasta los sacerdotes. Por cierto, hablando de derechos humanos, ¿saben ustedes quién apareció ya? El perdido. La ONU, que no condenó a Donald Trump. La ONU, que no dijo ni pío cuando secuestró al presidente de Venezuela, ahora ya apareció para decir que está horrorizado de los derechos humanos en Irán. En el plano internacional, el tono se endureció. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, se declaró horrorizado por la represión, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que se van a proponer sanciones rápidamente en respuesta al aterrador número de muertos. España, Francia, Reino Unido, Finlandia, Dinamarca y Alemania convocaron el martes a diplomáticos iraníes para expresarles su condena por la represión en las protestas. También el martes, el canciller iraní Abbas Araghchi declaró por su parte a la cadena Al Jazeera que el país está preparado para cualquier eventualidad y confió en que Washington elija una opción sensata. ¿Y por qué no hubo condena para Donald Trump cuando secuestró al presidente venezolano? ¿Por qué no están horrorizados de lo que ahí está haciendo en Minnesota en la ONU? ¿Por qué la Unión Europea no le ha puesto una sola sanción a Estados Unidos por el asesinato de Nicole Wood, por la represión brutal de las protestas y por el secuestro del presidente de un país soberano? ¿Por qué ahí ni siquiera se aparecía la OTAN? ¿Por qué? Vaya hipocresía, ¿no? Y mientras, pues, ¿qué pasa con Irán? Ahí sí todo el peso de la ley,
todo el rigor de los derechos humanos, que claro, pues estamos viendo cómo la hipocresía no había llegado nunca a esta expresión. Vaya manera de la ONU de cromar el sable, ¿eh? Para esto sí son buenos. Puta, no se tardaron, pero nada. Luego estamos horrorizados. Puta madre, miren Irán. No, es que pinches dictaduras así son de las repúblicas bananeras. Son capaces de no respetar el derecho internacional. Hay que ponerle sanciones y condenas. Oye, ¿y el Trump? Que acaba de secuestrar a un presidente de un país. Que su Gestapo acaba de asesinar a una ciudadana estadounidense que estaba protestando contra su régimen. La brutalidad del asedio militar que hay en las ciudades de Estados Unidos. ¿Por qué no te horroriza eso, Unión Europea? ¿Por qué no dices nada de eso, ONU? ¿Dónde está el alto comisionado de la ONU cuando se trataba de sancionar, de señalar lo que Trump estaba haciendo? Miren, espero que nunca pase, pero si alguien que me esté viendo se siente inútil o que su vida no tiene sentido, acuérdense que existe la ONU. Eso sí está cabrón para que vean. Pero bueno, pues ahí la tienen. Ahora sí apareció, ¿no? Porque se trata de petróleo, se trata de contratistas militares, porque al final eso es lo que hay detrás. Hay contratos, hay concesiones, hay rutas de exportación, hay control de reservas. El mismo patrón que vimos en Irak, lo mismo que vimos en Libia, lo mismo que vimos en Siria, lo mismo de siempre. Crear el caos, saquear el petróleo de un país con la excusa de la democracia y el respeto a los derechos humanos. Para eso existe la ONU, ¿verdad? Y luego quedarse con los fierros, quedarse con los recursos naturales. ¿Y los iraníes? Bueno, eso se les manda a protestar. Trump les dice, aguanten mis patriotas, sigan incendiando Irán, que la ayuda va en camino. Claro, lo que no dice es qué va a pasar con el petróleo iraní. Pero desde la comodidad de su red social, porque él no va a pisar suelo iraní, ¿eh? Él no va a ver los cadáveres. Esa gente cree que los misiles estadounidenses van a distinguir entre protestantes y los que apoyan al ayatolá Ali Jamenei y que las explosiones van a ser selectivas. Trump no va a ir a recoger los escombros. Para él Irán es un tablero, nada más. Es un lugar donde mover las fichas le sirve, por supuesto, para controlar y extraer todos los recursos de Medio Oriente, que es lo que quiere. Y que Israel se haga del control absoluto de Medio Oriente. Eso es lo que hay aquí. Y frenar a Rusia y a China, por supuesto, imagínense. Quitar a un actor incómodo del mapa y en menos de un mes, pues hacerse cargo de robarse el petróleo de Venezuela y ahora el de Irán. Porque Irán, con todos sus defectos, es uno de los pocos países que no se ha alineado con el guión occidental en Medio Oriente. Y por eso los quieren tumbar. No por los derechos humanos, ¿eh? Porque, alguien me va a decir, pero no hay derechos humanos en Irán. ¿Y a poco sí hay en Arabia Saudita, cabrón? ¿Y por qué no le regala la libertad y la democracia a Arabia Saudita? ¿Por qué no le exige a Arabia Saudita que voten las mujeres, que manejen un auto, que haya elecciones? Ya no digo libres, aunque sea elecciones. Es un príncipe el que está ahí, acusado de asesinato por la Casa Blanca. ¿Por qué no le lleva la democracia a Siria, que su presidente es un ex líder de Al Qaeda? El Departamento de Estado apenas el año pasado ofrecía $10 millones por su cabeza porque decapitaba cristianos en las plazas públicas, imagínense. Y ahora le ponen alfombra roja. ¿Por qué? Pues porque ya les está entregando su gas y su petróleo. Y ahora nos quieren hacer creer que esto es urgente, que esto va a reventar en 96 horas en nombre de la democracia. Y que si no se actúa ya, pues Irán se les escapa y el enemigo del mundo va a andar suelto, el diablo. Esa es la prisa. Esa es la moral, ¿eh? Ese es el discurso. Y en esa urgencia, pues están dispuestos a incendiar todo Medio Oriente si hace falta, ¿eh? Ya sabemos que son capaces de eso y más. ¿Dónde está la democracia en Irak? ¿Dónde quedó la seguridad en Libia?
¿Qué ganó la población siria después de las disqueayudas humanitarias armadas? ¿Por qué no pide democracia y respeto a los derechos para los bombardeos y el genocidio que está haciendo Israel en Palestina? Ahí no pide nada, ¿verdad? ¿Por qué no se exige a sí mismo respeto al derecho internacional por lo que acaba de hacer en Venezuela? O por sus amenazas de invadir Groenlandia. Ayer compartí un meme incluso en redes sociales, ¿no? Está Netanyahu soplándole al oído a Trump. Le dice, dile que te prometieron Groenlandia hace 3,000 años. Y con eso puedes bombardear Groenlandia y hacer lo que quieras. El derecho internacional está de adorno. Con esa excusa, y el que se trague cuentos de fanatismo, pues va a decir, no, pues sí, puede asesinar niños porque se lo prometieron. Inocentes, ¿no? La ruina, el desplazamiento, gobiernos títeres, ¿qué es lo que quieren imponer? Y lo interesante aquí es que Irán no está cayendo en el juego como antes. No están esperando a que les caiga el primer bombazo para reaccionar. ¿Qué están haciendo? Ya están movilizando tropas, bases, sacando misiles del almacén. Y esto puede escalar, amigos. Repito, yo no digo que en Irán haya democracia o respeto a los derechos humanos, pero no me jodan, tampoco los hay en Siria, ni en Arabia Saudita. Entonces, pues ¿por qué para unos sí y para otros no? Tampoco los hay en Estados Unidos, porque miren cómo reprime a sus manifestantes. Entonces, que no nos vengan con ese cuento. Y ojo, porque no nada más es una narrativa de propaganda. Lo vimos en la guerra de los 12 días, ¿eh? Irán tiene capacidades reales de destruir Israel. Por eso la guerra de 12 días no duró 13. Ahí vemos drones, misiles balísticos, hackers y sobre todo, pues una red de aliados en la región que se activa como dominó. Ahí está Hezbollah en Líbano, están las milicias chiitas en Irak, están los hutíes en Yemen. Imagínense que eso estalle. No va a ser una guerra localizada. ¿Y saben qué? No va a ser de 12 días. Y mientras en Europa, bueno, Europa como siempre, ya lo vieron, dividida, tibia, llena de contradicciones. Ahora sí se horrorizan por lo que hace Irán, no por lo que hace Trump o Israel, no, por lo que hace Irán y Rusia. Para eso sí hay ojos. Para eso sí está el peso de la ley. Cuando se trata de Israel o Estados Unidos, se voltean para otro lado. Salió Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, dice que está profundamente consternada. No lo está del genocidio de Israel en Palestina. No la vimos profundamente consternada por el secuestro de un presidente de un país soberano. Y el Parlamento ya prohibió el ingreso diplomático de iraníes a instituciones comunitarias. No le prohibieron el ingreso a los estadounidenses cuando hicieron esto la semana antepasada. Pero bueno, esa es Europa. Esa es la Comisión Europea. Unos hablan de sanciones, otros hablan de diálogo, otros hablan simplemente pues de nada, mientras estamos viendo cómo está a punto de reventar un verdadero conflicto en Medio Oriente. Y vean ustedes, la propaganda, todo lo que da, nadie atiende el problema estructural. Todos quieren sacar raja de lo que está pasando en Irán por el petróleo. A nadie le importan las verdaderas protestas de los iraníes en estos momentos, porque mientras nos venden la idea de que están defendiendo al pueblo iraní, les importa un carajo. A ver, las sanciones que ponen, ¿a quién afectan? Pues justamente a ese pueblo. ¿Por qué se quejan de la falta de alimentos y de la devaluación de la moneda? ¿Qué ha causado la devaluación de la moneda iraní y la mala calidad de vida? Pues las sanciones y las tarifas. Precisamente, si les preocupara mucho, no estarían jodiéndolos. ¿Por qué no hay medicamentos en Irán? ¿Por qué falta abastecimiento de alimentos y de repuestos? Pues es lo mismo que pasó en Venezuela. Y cuando la gente desesperada sale a protestar, llega El Salvador, el mismo que los jodió. Irán lleva 3 años de sequía brutal, ¿eh? Entonces, los mismos que provocaron escasez, hoy les ofrecen ayuda en forma de bombas. No quieren bombas, quieren comida, quieren medicinas. No quieren bombazos, Donald Trump. Eso no les va a ayudar, ese es un cinismo monumental. Pero bueno, aún así hay gente que cree que este teatro es una lucha por la democracia en contra del régimen que es más malo que la carne de puerco y el gran salvador del mundo.
otra vez va a regalar la democracia. Leía yo un pendejo hace poco en Facebook, perdón que lo diga como es, que decía, de verdad que me asombró, vaya la manera en la que alguien puede tragarse la propaganda occidental en un cuento que, bueno, pues es algo así, decía como que celebraba el inicio de una nueva era de democracia y la libertad que por fin regresan a Venezuela y paulatinamente a toda América Latina. ¿Cómo hay gente pendeja en el mundo, de veras? Y de verdad lo escribió alguien. ¿Cómo alguien puede tragarse eso? Si no están viendo que esto se trata de saquearles el petróleo. Nada más. ¿Cómo quedó Libia? ¿A poco vimos el regreso paulatino de la democracia y de las libertades? ¿Cómo quedó Irak? ¿Cómo quedó Siria? Entonces no digan mamá. Bueno, ya mejor cambio de tema, ¿no? Pero de verdad, amigos, el ácido fólico es importantísimo. Y leer, como decía Galeno, ¿no? La historia oficial, pues es la que cuentan los que ganan la guerra, aunque hayan perdido toda la humanidad en el camino. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que estamos parados sobre un campo minado diplomático. A ver, un solo error, un error de cálculo minúsculo, una provocación que se salga de control y se prende todo esto, ¿eh? Y no crean que Israel va a salir ileso. Se van a activar todas las milicias de las que dispone Irán. Irán no es Irak. Y esta vez Rusia y China no se van a quedar ahí mirando desde la Casa Blanca, porque entonces alguien puede decir Irán y Rusia no van a hacer nada. Si no hacen nada, entonces ya se relegan a que su plan de un orden multipolar se jodió. Y a que los BRICS se jodieron. Y a que los precios del petróleo los controla Estados Unidos. Y las reservas más grandes también. Entonces, que capitulen. Y eso no va a pasar, ¿eh? A lo mejor no entran de lleno, pero le van a cobrar la factura a Estados Unidos de lo que es una guerra proxy. La misma guerra proxy que hizo Estados Unidos en Ucrania es la que China y Rusia va a estar haciendo en Irán. La línea entre ayudar y escalar, amigos, eso se borra rapidísimo. Así que si les interesa estar pendientes en las próximas horas de qué es lo que pasa aquí, pues los invitamos a suscribirse al canal porque aquí siempre estamos analizando todo esto en tiempo real. ¿Qué dicen nuestros amigos que están conectados en el chat? Dice Cangariuca, saludos desde la Ciudad de México, saludos hasta la bellísima Ciudad de México. Suscríbanse, like y compartan, mi querido Sarubi y Luis, nos ayudan mucho si se suscriben. ¿Podría Rusia y China ayudar a Irán con su carencia de medicamentos, alimentos y todo lo que le hace falta urgentemente? Urge la asistencia al pueblo iraní. Por supuesto que pueden, sobre todo China. Sobre todo China, que no está en ningún conflicto, ¿eh? Vamos a ver. Está bien que se defienda Irán. Pues que sea todo eléctrico y que se quede el petróleo, a ver si se ahoga, dice Ignacio Álvaro López. Mayfredo Cruz, gracias por informarnos, hermanos. En Guatemala estamos consternados de lo que estos ingratos imperialistas le hacen al mundo, que está sangrando. Pues es un Trump que... Saludos, tocayo, hasta la bella Honduras. Es un Trump que... Miren, esto es muy sencillo. ¿Qué es lo que pasa? A los republicanos los fondea el lobby de la industria armamentista. Y la manera de pagarles el favor... A los demócratas los fondea el lobby de la industria armamentista. Por eso vimos tantas guerras en la época de Biden, porque es la manera de pagarles el favor. A los republicanos, en cambio, los fondea el lobby de la industria petrolera y del tabaco. Por eso, pues, qué mejor manera de pagarles el favor que invadiendo países petroleros y dejarlos que exploten el petróleo. Ese es realmente el equilibrio que está en juego. Es un pago de favores, es un pago de facturas y hoy ya lo estamos viendo aquí. Pues Estados Unidos se queda solo. Canadá se le planta en la cara a Trump y obviamente le dice que si pisa Groenlandia,
se arma la guerra, sí, sin más. Porque ahora sí, ya se acabaron los titubeos, ya se acabaron las medias tintas, esos discursos tibios de siempre que vemos de que nadie quiere hacer enojar al matón del barrio. Bueno, pues Canadá acaba de ponerle un alto al berrinche imperial que trae Donald Trump. Y lo hizo con todo, ¿eh? No nada más salió y habló, no. Lo hizo con alianzas, con respaldo militar, con estrategia y lo más importante, con mucho producto de gallina político, ¿eh? Lo que parecía una locura aislada de un presidente metido en sus delirios, pues ahora es una amenaza directa a la estabilidad del hemisferio. Y Canadá pues ya no está jugando. Lo que está pasando no es una simple fricción diplomática entre dos países, es una fractura real en una alianza muy poderosa, como lo es la OTAN. Trump, en su cruzada por desbaratar todo lo que puede controlar, pues lleva mucho tiempo buscando cómo destruir la OTAN. Sabemos que él no es fanático de la OTAN, nunca le ha gustado. Y ahora, bueno, pues ahora amenaza con invadir a un país miembro de la OTAN. Ahora quiere invadir a Groenlandia. ¿Por qué le interesa tanto esa enorme masa de hielo que muchos creen que no importa? ¿Por qué creen? Porque es una pieza clave en el ajedrez geopolítico del Ártico. ¿Y por qué Groenlandia? Porque ahí hay recursos y Donald Trump por supuesto que los ve. Ve control territorial también. Ve una oportunidad para reafirmar pues su sueño de macho imperial. Pero lo que no esperaba pues era que su vecino del norte, Canadá, se le atravesara con una postura que hace años no veíamos. El primer ministro Mark Carney, pues lejos de alinearse o mirar hacia otro lado como se hacía usualmente antes, pues salió a decirlo muy clarito: si Estados Unidos invade, nosotros vamos a defender Groenlandia con todo, con Europa, con Alemania, con Brasil, con quien se necesite. ¿Y qué significa eso en un lenguaje diplomático? Pues muy fácil, que si Donald Trump cruza la línea, Canadá y sus aliados están dispuestos todos a enfrentarlo militarmente. Ni más ni menos, ¿eh? Ya no es un juego, ya no es la retórica vacía que veíamos antes, ya es una advertencia directa al presidente que sigue actuando como un emperador sin corona. Y el primer ministro canadiense, Carney, pues no se anda con rodeos, ¿eh? Ya se reunió con Lula da Silva, el presidente de Brasil. También se reunió con el canciller alemán Friedrich Merz, también con líderes nórdicos y hasta con movimientos ciudadanos que están activando la alarma de lo que está pasando. No es solo Canadá diciendo, ojo, miren, vean a Donald Trump. No, ya es medio planeta que se está alineando y se están uniendo para contener una amenaza común y una amenaza real, como lo está haciendo Donald Trump. Y con esto, ojo aquí, porque mientras vemos que esto está pasando, pues Donald Trump, ¿qué hace? Sigue con su reality show político. Él cree que todavía sigue en El Aprendiz. Y mientras él cree que sigue en El Aprendiz, en su reality show, bueno, pues Canadá está ocupando el vacío de liderazgo que está dejando Estados Unidos. Lo vemos en cada comunicado, en cada alianza que se firma, en cada base militar que se proyecta en el Ártico. Cada vez que Canadá levanta la voz contra las cosas que hizo Donald Trump en Venezuela, cada vez que levanta la voz con lo que no está de acuerdo con Venezuela, porque sí, en medio de todo esto, pues también está el tema de Venezuela. No se nos puede olvidar otro punto de tensión donde Estados Unidos vuelve a actuar como potencia de caricatura, porque primero empujó una invasión torpe. Hay que decirlo como es, una invasión torpe, improvisada, no fue de hace muchos meses, no. Y también fue una invasión sin estrategia. ¿Por qué? Porque era la necesidad del momento. Recuerden que por esos días estaban saliendo todos los archivos Epstein, en donde lo nombran una pieza central de esa red. No una figura incómoda porque coincidió en ciertos lugares. Entonces fue rápido. ¿Con qué distraemos muy bien al mundo? Con Venezuela,
Y mientras eso está pasando, pues Canadá, el país que se veía antes diplomáticamente suave o muy amigable, bueno, pues ahora está en todas las mesas defendiendo los procesos de paz, está promoviendo transiciones democráticas y está ofreciendo estabilidad. Y ojo aquí con lo de democracia, porque para llevar la democracia no hay que invadir. Y si seguimos hilando, vemos que lo de Groenlandia, pues no es una anécdota aislada, es parte de una campaña mucho más amplia del régimen de Trump por desestabilizar el orden global. Ese es su real objetivo. ¿Y qué pasa si Donald Trump ataca o invade a Groenlandia y se activa el artículo 4 de la OTAN? Pues eso en automático abre la puerta del artículo 5, ese que obliga a todos los miembros a defender al país que haya sido atacado, que sea miembro de la OTAN. Y si Estados Unidos sigue siendo parte de la OTAN, es decir, si Donald Trump invade Groenlandia, que como sabemos Estados Unidos y Dinamarca ambos son parte de la OTAN, ¿qué creen? Sí se activa el artículo 4 y eso abre el artículo 5 y podríamos llegar al punto de que Europa y Canadá y los demás países del mundo que se les quieran unir van a tener que ir a la guerra. ¿Contra quién? Contra Estados Unidos. Porque no es que porque un miembro ataque a otro miembro ya no se hace nada. Si Estados Unidos ataca a Groenlandia, se activa el artículo 4 y el artículo 4 abre el artículo 5. Y es increíble cómo suena, pero es completamente posible. Y obviamente los líderes mundiales saben que es posible y por eso ya están tomando cartas en el asunto. Y aquí viene la parte más dura. Si los aliados de la OTAN no reaccionan, si siguen con miedo, si se quedan en promesas vacías, con discursos tibios, entonces, ¿qué pasa? Groenlandia cae. Y después, ¿quién sigue? Canadá, Escandinavia, cualquier país que Trump decida que le estorba o que necesita. Y lo que estamos viendo, pues es el colapso de una estructura de equilibrio internacional que se sostuvo durante muchísimos años. Y Canadá en este momento, lejos de agachar la cabeza, pues está levantando como el pivote que sostiene esa resistencia o esa parte de la resistencia democrática de este lado del mundo. Y no es que lo diga yo nada más porque vivo en Canadá y me late muy, muy fuerte el corazoncito por Canadá. Lo dijo el propio Charlie Angus en uno de esos discursos que no se oyen todos los días. Recordó, por ejemplo, cómo en una reunión de alto nivel en Bruselas, cuando un representante estadounidense pues le dijo a Canadá que tenía que empezar a cargar con su peso, porque ellos, en la mente del trumpismo, supuestamente ellos, Estados Unidos mantiene a Canadá. En su mente ellos mantienen al mundo. Tienen esa deuda en su cerebro porque ellos le reparten dinero al mundo. Una falacia muy, 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 muy barata, ¿no? Pero, obviamente, este personaje se levantó y en medio de todo el protocolo que tienen estos eventos, pues le respondió. Tenemos nuestros muertos en sus campos. Nuestras familias murieron liberándolos del fascismo. Así que no vuelvas a decir que estamos siendo una carga para ustedes, que no estamos haciendo lo suficiente. ¿Y qué creen? El estadounidense no lo cayó. No tuvo con qué debatir, porque mentiras no le dijo. ¿Pero qué pasó en el evento? Pues le aplaudieron. Y ese es el tipo de liderazgo que ahora está emergiendo, de gente que no se está quedando callada, que ya no está dispuesta a seguir aplaudiendo al matón de la Casa Blanca solo porque tiene armas, o porque siempre ha mandado, o porque se autodenominó la policía del mundo. La verdadera fuerza, pues ahora es moral, es política y, por supuesto, es estratégica. Y Canadá está posicionándose como un eje, pues, de esa nueva fuerza, porque a diferencia de Trump y sus secuaces que actúan como mafiosos de medianoche, porque casi siempre a medianoche
hacen sus berrinches en Twitter o en su Truth Social, en todas las redes sociales. Canadá anda firmando tratados, anda estableciendo bases en el Ártico, anda ofreciendo seguridad energética y seguridad alimentaria. Anda fortaleciendo también alianzas con países de Latinoamérica, porque eso es hacer diplomacia. Y sobre todo, también anda demostrando que la democracia no necesita levantar la voz para hacerse respetar, ni tampoco necesita invadir países para llevar democracia. Pero sí se necesita firmeza cuando lo quieren pisotear. Y hoy vemos que esa es la especialidad de Donald Trump. Quiere pisotear al mundo. No acepta que nadie quiera tomar el control. Y ahora hay quienes van a decir, no es cierto, ¿cómo? Le estás echando tantas flores a Canadá porque allá vives. Porque creen que nadie se va a atrever a ir a una guerra por un país o por un pedazo de hielo como ven a Groenlandia. Pero esa forma de pensar es la que nos ha llevado una y otra vez a repetir los errores del siglo XX. Recuerda lo que decía Churchill. Quien cede ante los tiranos por evitar la guerra, al final tendrá guerra y vergüenza. Porque si hoy se deja pasar lo de Groenlandia, mañana nadie va a levantar la voz cuando Trump quiera ocupar Cuba o mandar más tropas a Venezuela o imponer sanciones a México para mover su agenda o poner más sanciones a la Unión Europea o a cualquier país. Y eso esa vez le han dejado pasar muchas, pero esta vez lo tienen que frenar. No solo con hechos, con alianzas, con decisiones reales. Y Carney lo sabe. Por eso no se anda limitando únicamente a denunciarlo. Va más allá. Él está hablando de una justicia duradera, de una reconstrucción de la soberanía de verdad y de una reconstrucción de soberanía de cada país. Porque mientras el régimen de Trump se la pasa jugando a la guerra como si fuera el tablero de Riggs, bueno, pues los países de verdad que han sufrido por la guerra, pues están armando coaliciones reales para evitar que eso vuelva a pasar. Y ahí es donde se empieza a jugar el futuro de todo el mundo. Porque ya no se trata de la izquierda o de la derecha, ni de las ideologías. Esto es sobre civilización contra barbarie, sobre Estado de Derecho, que eso es bien importante, contra pandillas disfrazadas de gobiernos. Porque si algo no conoce Donald Trump, es el Estado de Derecho. Si algo no conoce Donald Trump, es la Constitución. Porque patriota no tiene pero ni un pelo de esos pelos amarillos, Y en ese tablero, pues Canadá está mostrando que puede ser la pieza clave que impida que todo eso se venga abajo. Y como decía Václav Havel, la esperanza no es la convicción de que algo saldrá bien, sino la certeza de que algo tiene sentido sin importar, pues cómo termine. Y lo que está haciendo Canadá, aunque no sepamos aún cómo va a terminar, pues tiene sentido. Porque no se trata siempre de agachar la cabeza, no se trata siempre de estar de acuerdo con alguien que lo único que quiere es llevar al mundo, parece ser, a la Tercera Guerra Mundial, Porque si Groenlandia cae, si Estados Unidos se vuelve el matón del barrio sin freno, los efectos van a llegar a cualquier parte del mundo, No importa que estén hasta la Argentina o que estén muy lejos. Hasta allá van a llegar, porque desafortunadamente esto no es una serie de Netflix. Es la vida real que se está escribiendo en tiempo real. Y lo mejor que podemos hacer, pues es informarnos, es levantar también la voz y apoyar a quienes sí están dando la cara. Porque como nosotros siempre decimos, amigos, nosotros no venimos aquí a repetirles discursos. Venimos a sacudirles las neuronas, a hacerlos pensar, a invitarlos a que investiguen, a que no se traigan los cuentos de siempre. Porque si nos tragamos los mismos cuentos de siempre, ya valimos, Porque hay mucha gente que prefiere creerse lo primero que le digan y no averiguar nada. Creerse el cuento que le dice el gobierno. Y luego repetimos esas falacias sin averiguar realmente
si hay alguna coherencia con ellas. Nosotros les hemos dado cobertura los últimos días del asesinato de René Good en Minneapolis. Hicimos un short y no faltó la señora, que por cierto se las da de muy creyente y muy católica, que comparte hasta versículos de la Biblia, que dijo que nosotros somos parte de la culpa porque estamos difamando al presidente Donald Trump, porque ella ya vio los videos. Y es mentira que no lo haya atacado. Yo solo puedo decir, uno de los mandamientos es no mentirás. ¿Cómo puedes salir a defender cuando no hay un solo video que le dé la razón a la gente de ICE? Pero de esas personas que no leen y que solo escucharon una parte de las declaraciones del gobierno y de ahí aseguran como si hubiesen estado ahí, hay que cuidarnos, porque la ignorancia es sumamente peligrosa. Muy, muy peligrosa. Y Donald Trump le encanta eso, la gente ignorante. La gente que no le interesa investigar, que no le gusta informarse, que no le gusta leer, porque son los que manipula y sabe que son los más férreos en ir a cualquier lugar a partirse la vida por él, por unas mentiras. Por eso les digo, la ignorancia es tan peligrosa y más en estos tiempos que uno puede investigar de todo. Dice Sara Castro, saludos familia Mexa, saludos amiga, gracias por estar aquí, por acompañarnos. Eres una vergüenza como hispano, das asco. ¿Sabes qué, Dilberto? Tú eres el tipo de personas que da asco. Y luego con el Papa. Les digo, ese tipo de personas que más tristeza da. Yo no sé qué haces aquí. Mira, te voy a dar un consejo gratis. La vida es muy corta. No desperdicies tu vida viendo contenido que no te gusta. No vengas a tratar de dejarme aquí tu basura. Llévatela a otro lado. Aprovecha la vida. ¿Qué haces perdiendo tu tiempo? A tu país de origen, migrante. Estoy en mi país. Soy ciudadana. Fermín Tonatiu. Por cierto, Tonatiu no es inglés. Aguas ahí, mi querido paisano, No te desgarres tanto las vestiduras porque mira, en tu foto de perfil de Facebook te ves bien latino. Tu nombre es de origen latino y Tonatiu es de origen mexicano. Aguas, porque no eres del tipo de personas que le gustan a Donald Trump. Mr. Leito, Trump está logrando algo que nadie más jamás creyó posible, que todo el mundo se junte en su contra para enfrentarlo. La Unión Europea, Canadá, los BRICS, etc. Todos unan fuerzas para combatir al monstruo. Exactamente. Y fíjense que en su momento, el que pensó que iba a lograr todo eso fue Biden. Cuando inició la guerra con Ucrania, o en Ucrania, Biden pensó que iba a lograr que todo el mundo se uniera contra Rusia. Y hoy vemos que el que está logrando que todo el mundo se una en su contra es Donald Trump. Curioso, ¿no? Muy, muy curioso. Dice María Moreno, ya desaparezcalo de una vez por todas. Así todo el mundo va a vivir en paz. Pues se están tardando en Estados Unidos, porque qué bárbaro. Muy, 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 muy terrible. Dice Dainalsi Acolcim, la Unión Europea es obsoleta, tiene armamento de Estados Unidos, quiero creer. Está muy lejos para evitarlo, tiene mucho en contra, pero recuerden también que la unión hace la fuerza. La Unión Europea no se iría sola. Hay muchos países que están haciendo alianzas porque saben que si cae el primer país, ¿ustedes creen que Donald Trump ya secuestró a Maduro? Por eso se siente tan valiente para pedir Groenlandia. ¿Ustedes creen que si se queda con Groenlandia, ahí se va a acabar su hambre? Por supuesto que no. Su ego va a crecer y va a sentir que si pudo ir por Groenlandia, puede ir por cualquiera. Entonces, no crean que ahí se va a parar. Y ellos lo están entendiendo. Y acuérdense que hay muchos países, Estados Unidos en el mundo ha pisado muchos callos. Muchos callos. Dice Edith González Martínez, saludos desde Jalapa, Veracruz. Saludos hasta mi hermosa Jalapa, Veracruz. Si no conocen los pambazos, cómanlo. Los pambazos jalapeños son una delicia.
de las mejores cosas de la vida. Dice Zuli Jiménez, admirable la paciencia del pueblo estadounidense. Pues sí, pero no se crean, ya están empezando a salir a las calles, porque antes primero decían que cuando era únicamente contra los inmigrantes, mucha gente no reaccionaba, pero hoy están viendo que ni siquiera por ser ciudadanos están a salvo. A sus mismos ciudadanos los están matando. A sus mismos ciudadanos los están deteniendo, porque ahí se está agarrando parejo, por cómo te veas. Te detienen. Ya luego averiguan si eres ciudadano, cómo está tu situación migratoria. Pero primero te detienen. Dice Luis González, como Napoleón Alba. Pues sí, como Napoleón. Son sus sueños de delirio de Napoleón. Creíamos que Macron era el pequeño Napoleón, pero el Donald Trump le dijo, quítate que aquí voy yo. Dice Luisín Pérez, vi las predicciones de 5 personas que hablaban sobre una guerra, pero esta vez cibernética, y creo Irán está empezando con esto. Pues el mundo es un hormiguero por todos lados. Y en muchos lugares, pues tiene Donald Trump la mano muy, muy metida en ese hormiguero que se está sacudiendo. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.